Bienvenidos a Vida Familiar, un espacio para experimentar crecimiento en la relación con Dios, con el cónyuge y con los hijos. Permítame compartirle el título para el día de hoy: Dios tiene un plan mejor. Cuando vamos a la Biblia y en particular uno de los libros más apasionantes, que es el de Jueces, y específicamente el capítulo 6, nos advierte la Escritura sobre una escena sumamente conocida para los israelitas. Los madianitas y sus aliados estaban listos para cruzar el Jordán e invadir una zona particularmente fértil de la tierra, y al parecer Israel no podía hacer mucho para impedir ese asalto que para ellos era mortal. No obstante, ese año la historia, que generalmente se repetía, los invadían, les causaban daño, mortandad y los robaban, cambió totalmente. De hecho, iba a ser diferente porque estaba así en el plan de Dios. Él siempre tiene para usted y para mí un plan mejor. La Biblia dice que el Espíritu del Señor había venido sobre Gedeón, un joven tímido de una familia hebrea intrascendente, y a ese joven lo había capacitado plenamente para la tarea que tenía por delante. Luego de ser formado de ese modo por parte de Dios, aunque continuó luchando, por supuesto, contra sus temores y dudas, el Señor le dijo que convocara a las tribus para una batalla. Y aquí viene lo interesante. Ahora usted y yo nos encontramos con una frase que es particular y es: pero Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban iban a la derrota. De hecho, Gedeón mismo tenía temor. Y esta declaración, pero Dios, es la que marca un antes y un después. Indudablemente Dios, ese Dios de poder en el que ustedes y yo creemos, sorprendió a Gedeón. El Señor le dijo que tenía demasiada gente con él para ir a pelear. Obedecer y estar de acuerdo con el Señor significa regresar. Eso en nuestra vida actual, pero para ellos representaba volver al campamento israelita y decir: tengo una gran idea, librémonos de la mayoría de los soldados, eso tendría que decirlo Gedeón, y salgamos a la batalla solamente con unos cuantos. Piense que a veces Dios nos llama a hacer cosas que parecen ilógicas, pero es que lo poco suyo es mucho en manos de Dios. Eso, cuando Gedeón lo dijo, por supuesto sonaba como un plan que tenía asegurada una derrota, y una derrota no de cualquiera, sino una derrota apabullante. Los soldados madianitas, acompañados por los ejércitos amalecitas y otros pueblos del oriente, bastante salvajes por cierto, eran tantos que parecían un enjambre de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena a la orilla del mar. Esperemos entonces que esta historia que estamos siguiendo con Gedeón, con unos pocos soldados, 300 específicamente, se comporte como un grupo de superhéroes de un libro de esos que leemos de aventuras. Desde luego, la moraleja de esta historia es que la victoria espiritual no se basa ni en la cantidad ni en la fortaleza humana, sino en la presencia y en el poder de Dios. Eso, como le digo, lo leemos en Jueces capítulo 6. Dios quiere que dependamos de Él y no de nuestras propias fuerzas ni de nuestra inventiva. Al reducir el ejército a 300 hombres que eran consagrados, Dios se aseguró de que toda la gloria fuera suya, porque cuando el Señor es glorificado, las naciones son conducidas hacia Él. Dios también desea, mi amigo y mi amiga, darse victoria espiritual para que declaremos como el salmista en el capítulo 115, verso 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, dale la gloria. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el día para que lo haga. Permita que Jesús reine en su vida y en su hogar. No dependa de sus fuerzas, sino de Dios. Gracias por escuchar las transmisiones diarias de Vida Familiar, tanto en la radio como en el formato de podcast. Recuerde que ingresando la etiqueta numeral Radio Bendiciones en Internet tendrá acceso a múltiples plataformas donde tenemos alojados nuestros contenidos digitales. También le animamos para que se suscriba a nuestra página en Internet, es facebook.com/programa Vida Familiar. Somos Ministerios Vida Familiar y mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Dios les bendiga hoy, rica y abundantemente.